Durante el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra sirviendo a la humanidad, dando a conocer al Padre, cumpliendo así lo que los profetas del Antiguo Testamento escribieron, aumentaban sus seguidores, pero también iban aumentando sus enemigos, de tal forma que Jesús expresó: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Hoy disfrutamos estas porciones del Evangelio en donde Jesús permitirá que los gentiles participen de las bendiciones del pueblo de Dios y muestre su poder para resucitar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús agradecemos que nos des este privilegio de divulgar el Evangelio tuyo. Gracias por los oídos ungidos que tú ya tienes preparados para que hoy sea edificada la sociedad en general. Gracias, Dios, por los que han de ser salvos, por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Dios, gracias por lo más que tú harás, porque tú siempre tienes más bendición de la que nosotros esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el Evangelio de Lucas en los versículos 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Capernaum significa Villa de Nahum o Villa de Consuelo, en donde fueron realizados muchos milagros. Por así decirlo, fue la segunda residencia de Jesús, el centro del ministerio galileo, y durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, era una ciudad pesquera, comercial, próspera, tenía un regimiento romano con su centro administrativo y un puesto de aduanas. Estaba situada en la ribera norte del mar o lago de Galilea. Allí vivían judíos y gentiles. Dice el versículo 2: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Se presenta una situación poco común, pues en ese tiempo la esclavitud era legal. Muchas personas podían tener criados o siervos. Generalmente los siervos eran explotados, maltratados por sus amos. Pero en esta ocasión era diferente, pues aunque el patrón era un militar que tenía a su cargo 100 soldados, este militar era de nobles sentimientos, pues dice que el centurión quería mucho a su siervo, quien estaba tan enfermo que probablemente moriría. El versículo 3 del capítulo 7 de Lucas dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este mismo relato también lo documentó Mateo en su capítulo 8, versículo 5. En Mateo dice que el centurión romano visitó personalmente a Jesús, mientras que en Lucas 7:3, este pasaje que estamos revisando, dice que le pidió a unos ancianos de los judíos que le presentaran esa petición a Jesús. No existe ningún desacuerdo. Lo que sucede es que Mateo enfatiza la fe del hombre romano. Lucas escribe a los gentiles, por ello destaca las buenas relaciones entre los ancianos judíos y el centurión romano. El versículo 4 de Lucas 7 dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Muchos militares eran prosélitos. Prosélito es un no judío o gentil que abrazaba la fe de los judíos y después de cubrir ciertos requisitos era considerado como miembro de la comunidad judía. Este centurión romano aceptaba que los judíos tenían un mensaje de Dios para toda la humanidad, así que cuando se le presentó la necesidad, él sabía a quién y a dónde acudir. Dice el versículo 6 del capítulo 7 de Lucas: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano.
Cuando dice no soy digno, el centurión romano trata a Jesús como su superior. Por eso es que a su juicio no merece que Jesús entre en su casa. Dice el versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Dice el versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Alguno preguntaría, ¿por qué el centurión no solicitó que Jesús fuese a su casa o que el centurión fuese hasta donde está Jesús? Por su desempeño dentro del ejército romano, sabía bien cómo se debía ejercer la autoridad. Pues así como no necesitaba estar presente para que sus órdenes se llevaran a cabo, al reconocer que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad, no era necesario que Jesús estuviera presente para sanarlo. Considerando que el centurión era un gentil que aún no conocía a Dios, la fe del centurión realmente sorprendió al mismo Señor Jesús. Dice el versículo 10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahora veamos en Mateo 8, del 11 al 13, que complementa este pasaje de Lucas. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando menciona el oriente y el occidente se refiere a toda la tierra. El mensaje del Señor Jesús es para toda la humanidad y no solo para los judíos. Dice el versículo 12 de Mateo 8, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La expresión los hijos del reino se refiere a los que consideraban el judaísmo como el paso de entrada al reino, pues no entendían que la salvación no se adquiere como derecho de nacimiento, sino mediante la fe en Cristo. Cristo que perdona pecados y nos vuelve en amistad con el Padre. Dice el versículo 13 de Mateo 8. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El mensaje aquí es muy claro. Cada persona tiene que elegir entre aceptar o rechazar las buenas nuevas y nadie pasa a formar parte del reino de Dios por herencia o conexión familiar. La clave es creer. Jesús le dijo, creíste, llevaste a cabo la acción de creer. Ahora, en Lucas 7, del 11 al 17 leemos, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Naín del hebreo quiere decir pastos verdes, situada a unos 100 kilómetros al sudeste de Nazaret y más o menos a 40 kilómetros de Capernaum. Estaba apartada de las rutas transitadas. Era una pequeña aldea agrícola en tiempos de Jesús. Un camino vecinal era el medio para llegar ahí. O sea, no estaba muy bien comunicada. Dice el versículo 12 de Lucas 7. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. La tradición judía decía que se debía honrar al difunto. Por eso se hacía un recorrido con el cuerpo del muerto por delante, seguido de familiares y amigos. Se atravesaba la localidad esperando que se fueran uniendo a la columna. Algunas personas iban llorando en voz alta. Este era el oficio de las plañideras, pues cobraban alguna cuota por este servicio. El luto duraba 30 días en promedio. Cuando Jesús llega a Naín, se encuentra con un grupo de personas que van a enterrar a un difunto. La que va al frente es una viuda. Una viuda, bíblicamente hablando, es una mujer que ha perdido a su esposo y no tiene un hijo adulto o yerno que la mantenga.
Tampoco tiene un cuñado que se una a ella, según la costumbre registrada en Deuteronomio 25, 5 y 6, que dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Dios tiene especial cuidado de las viudas, pues dice que es defensor de viudas. Dice el versículo 13 de Lucas 7. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Lucas muestra muchas veces el lado humano de Jesús. Jesús, el hombre, se compadeció. Sintió su dolor, su sentimiento de soledad, desprotección, y enseguida cambió la circunstancia de esta mujer. El versículo 14 de Lucas 7 dice, y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. En el Antiguo Testamento, en Números 19:11, dice, el que toque el cadáver de una persona será inmundo 7 días. Jesús se expuso al tocar el féretro. Esta fue la primera vez que Jesús resucitó a un muerto. En la versión juanina del Evangelio, Jesús expresó, yo soy la vida. Yo he venido para que tengan vida, hablando de una nueva relación con Dios. Dice el versículo 15 del capítulo 7 de Lucas. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¡Qué manera de defender a esta viuda! Devolviéndole a su hijo un maravilloso destello de gracia divina. Solamente Lucas registra este acontecimiento que podemos resumir en 3 pasos. Jesús llegó a Naín durante el cortejo fúnebre del hijo de una viuda. Jesús se compadeció de la viuda y le dijo, no llores. Jesús tocó al hijo muerto y le dijo, levántate. Este pasaje hace hincapié en que todos los seres humanos somos importantes para Él y que nunca se olvidará de la obra de sus manos. Mostrará su compasión ante las circunstancias difíciles, desoladoras que las personas puedan atravesar, pero que tratándose de Jesús, tiene todo el poder y la autoridad para proteger, ayudar a cada persona. Dice el versículo 16 del capítulo 7 de Lucas, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En el Antiguo Testamento los profetas proclamaron con decisión el mensaje de Dios y en ocasiones resucitaron muertos, por ejemplo Elías y Eliseo en 1 de Reyes 17 y 2 de Reyes 4, 18 al 37. La gente no se equivocó al llamar profeta a Jesús, solo que Jesús es más que un profeta, Jesús es Dios. Dice el versículo 17 de Lucas 7, y se extendió la fama por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta hoy, cuando un ser humano recibe el toque de Dios, resucita para Dios, pues sin Cristo estamos separados, extraviados, muertos. Cuando alguno resucita y vive para Dios, provoca asombro en la sociedad que le rodea y se extiende la noticia como en los tiempos de Jesús. Ahora vamos a Lucas 7 del 18 al 23. También esto lo encontramos en Mateo 11 del 2 al 6. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. A pesar de que Juan el Bautista estaba encarcelado, sus discípulos tenían contacto con él y continuaron su ministerio. Dice el versículo 19 de Lucas 7, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan dijo que Jesús era el Cordero de Dios, el Mesías. En ese preciso momento, Juan estaba preso. Solo recibía las noticias que le compartían sus discípulos que todavía le apoyaban.
pero a su parecer el ministerio de Jesús no tenía los resultados esperados por Juan mismo. También pudo haber sido animado por sus propios discípulos, los discípulos de Juan, para enviar a formular esta pregunta. Dice el versículo 20 de Lucas 7. Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Dice el versículo 21 de Lucas 7. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En Lucas 7:22 encontramos que dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Probablemente Juan pensaba que los informes recibidos relacionados con Jesús eran inesperados e incompletos. Sus dudas eran naturales y Jesús no lo reprendió por esto. En cambio, contestó de manera que Juan comprendiera al explicarle que él cumplía las cosas que se esperaba que hiciera el Mesías. Dios también puede resolver nuestras dudas y no rechaza nuestras preguntas. Lucas subraya que en la actividad de Jesús está el cumplimiento de lo dicho por el Antiguo Testamento, específicamente el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y bienaventurado es aquel que no hallare tropiezo en mí. Jesús deja saber que no permitiría que Juan cayera en la trampa de la duda. Dice Mateo 11 al 15, esto también está en Lucas 7, 24 al 28. Mateo 11, 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? A ver, ¿a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Dice Mateo 11, 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesús hizo un contraste entre la vida espiritual y física de Juan. De todas las personas, ningún hombre cumplió el propósito mejor que Juan. Sin embargo, en el reino venidero de Dios, todos los presentes tendrán una herencia espiritual mayor que la de Juan, porque habrán visto y conocido a Cristo y la obra que consumó en la cruz. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto es un acto siempre realizado a la fuerza, distinto de uno voluntario. Hay 3 puntos de vista en relación con el resultado de este versículo 12. Jesús pudo estar refiriéndose a un gran movimiento hacia Dios que quizá comenzó cuando Juan empezó a predicar. Es posible que se refiera al hecho de que la mayoría de los judíos esperaban que el reino de Dios viniera por medio de un derrocamiento violento del gobierno romano. También quiso decir que para ingresar en el reino se requiere coraje, fe resuelta, determinación y tolerancia debido a la persecución que se desataría contra los seguidores de Cristo.
La traducción en lenguaje actual dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Mateo 11:13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron de la venida del reino. Juan, como el último profeta del Antiguo Testamento, representaba el final del antiguo pacto. Dice Mateo 11:14: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Al revisar el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículo 21, cuando le preguntaron, Juan el Bautista dijo que no era Elías. Efectivamente no era el profeta Elías, pero sí cumplió con la función y responsabilidad que ejerció Elías. Su mensaje, su decisión de obedecer a Dios, el respaldo de Dios a su ministerio. Dice Mateo 11:15: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús utiliza este dicho para llamar la atención de sus oyentes, de tal forma que se esforzaran por entender lo que les estaba diciendo. Esta expresión es un llamado de atención para que el escuchar no sea superficial, sino un compromiso profundo con la palabra de Dios. En otras palabras, se invita a los oyentes a abrir la mente y el corazón a las verdades divinas y permitir que transformen sus vidas. Ahora vamos con los versículos 29 y 30 de Lucas 7. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el espíritu de Juan. 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Los que cobraban los impuestos, que eran mal vistos por los judíos, pues los consideraban como traidores, y el pueblo en sí, al escuchar el mensaje de Juan, se arrepintieron, reconociendo la justicia de Dios, no así los que representaban la autoridad religiosa, pues ellos rechazaron la predicación de Juan porque querían vivir a su manera. Los versículos 31 al 30 de Lucas 7 dicen: y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os rogamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Los fariseos y expertos en la ley no soportaban que alguien hablara con la verdad y les descubrieran su hipocresía. Dice el versículo 35 de capítulo 7: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Los hijos de sabiduría prueban con su conducta que el método de Dios es correcto, pues históricamente hablando el Evangelio avanza entre la sociedad nada más ni nada menos que por el testimonio de vidas transformadas, irradiando el amor de Dios que se establece en el corazón de sus hijos por haber aceptado a Jesucristo como su Señor, Salvador y Rey. Esto es interesante. Es necesario aceptar a Jesús, es necesario creer para que nuestras vidas sean transformadas. Recuerden que les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, también la televisora Surimar y la unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Podemos en este momento orar a Dios y pedirle precisamente esto: que el Evangelio de Cristo siga corriendo a través de estos medios, a través de la prédica, a través de la lectura de la Biblia, de los estudios en casa. Lo importante es que las personas, todas, porque Cristo vino para salvar a los pecadores, y resulta que todos somos pecadores, porque todos pecamos. Así que vamos a decirle al Señor: Padre,
Gracias por esta palabra. Gracias por este momento. Gracias porque estás aplicándola. Tú la estás aplicando, Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene, redarguye, aplica la palabra, nos convence de pecado y nosotros buscamos ayuda en Dios y por eso mismo podemos aceptar que Jesucristo perdona pecados, que Jesucristo restaura vidas, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único que debe ser alabado, exaltado y reverenciado en todo lugar y en todo tiempo. Gracias por las gentes, Señor, que están trabajando ya. Gracias, Padre, por cada uno de los que van a escuchar, de cada uno de los que van a aceptar. Porque el reino de los cielos avanza. Gloria a tu nombre, Dios. Amén.